Tenemos una bobina toroidal que tiene una sección transversal rectangular con radio interno A y el externo A más W. Y esto también va a tener una altura, aunque acá no se puede apreciar bien, H. Tiene un total de N vueltas y tiene una corriente que está aumentando a una tasa constante. En otras palabras, dI dt es igual a una constante que vamos a llamar K. Entonces, si suponemos que W y H son mucho más chicos que A, vamos a ver cuál es el campo eléctrico en un punto Z por arriba del centro del toroide. En este caso estamos en la aproximación cuasi estática y eso significa que podemos traer el campo magnético obtenido por los métodos que teníamos en magnetostática, por ejemplo la ley de Ampère o la ley de Biot-Savart. En el caso del toroide habíamos obtenido el campo magnético independiente de cómo era la sección transversal. Este campo magnético justamente lo obtuvimos con los métodos de magnetostática y teníamos que valía mu0 ni sobre 2 pi s phi versor para adentro y 0 para afuera. B entonces es igual mu0 ni 2 pi s phi versor para esto es adentro y 0 afuera en la aproximación cuasi estática, ya que sabemos que B va a cambiar si el I está cambiando, y para obtener el campo eléctrico necesitaremos la ley de Faraday y además obtener quién es el flujo de campo magnético alrededor del toroide. Ahí es donde tenemos campo magnético, afuera no hay nada, así que ¿cuál va a ser el flujo? Es la integral B de A. En nuestro caso es la integral de mu0 n i 2 pi s por h de s. Es decir, tenemos como la sección es rectangular, integrar en h desde 0 hasta h hace que aparezca un h, vamos a ponerlo afuera esto, y luego queda integrar en la coordenada radial, que esta sí va cambiando, y se integra entre a y a más w, de acá hasta afuera. Saquemos todas las constantes afuera. H mu 0 n i 2 pi integral a más w ds sobre s. Esto es logaritmo, así que queda h mu 0 ni 2 pi logaritmo de a más w menos logaritmo de a. Esto vamos a escribirlo como logaritmo de a más w sobre a o logaritmo de 1 más w sobre a. Entonces tenemos h mu 0 ni 2 pi logaritmo de 1 más w sobre a. Y ahora utilizamos que h y w habíamos dicho que son mucho más chicos que a. Utilizamos que el logaritmo de 1 más z es aproximadamente z cuando z es mucho más chico que 1. Así que eso significa w sobre a, esto es un número muy chico, que sería el z, así que reemplazamos todo esto por
el z que es W sobre A. La aproximación es h mu 0 n i sobre 2pi, como teníamos, y ahora todo esto W sobre A. d phi de t va a ser igual a h mu 0 n di de t sobre 2pi a. Pero de ahí dt es igual a k, así que esto es h mu 0 n 2pi a k. Esto que obtuvimos lo vamos a utilizar en conjunto con otra cosa que vimos, que si la densidad de carga libre era igual a 0, entonces teníamos una equivalencia entre las fórmulas que teníamos de electrostática. Acá era la ley de Gauss, pero con ρ igual a 0, la diferencia de B que sabíamos que era igual a 0, y el rotor de E que venía de la ley de Faraday, y el rotor de B que era igual a mu 0J, esto venía de ley de Ampère. Y entonces lo que habíamos visto es que cambiando E por B y mu 0J por menos dB de T, en las fórmulas que teníamos de magnetostática, ley de Biot-Savart y ley de Ampère, teníamos unas formas equivalentes de donde podíamos obtener, por ejemplo, el campo eléctrico en términos de una ley de Biot-Savart, donde en vez de tener la corriente, teníamos el campo magnético. Lo que vamos a hacer es aprovechar una configuración que ya hemos resuelto con la corriente y que nos daba el campo magnético, que va a ser similar a la situación en la que estamos ahora. Esto es el campo magnético cuando teníamos un bucle con corriente constante I. El campo magnético arriba en el Z, en el centro del bucle, utilizando la trampa o el atajo de que, como habíamos dicho que A era mucho más grande que W y que H, entonces estamos tomando como si fuera un cable con corriente. Entonces nos vamos a llevar este resultado y luego haremos el cambio de I por el menos de phi de t con el 1 sobre mu 0. Con esa aproximación que va a funcionar obtendremos el resultado. Ese campo magnético es mu 0 I sobre 2 a cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado, todo esto a la 3 medios y apuntaba en z versor. Acá lo tenemos en términos de R, pero bueno, el radio es el A, y acá no tenemos a dónde apunta, pero esto termina apuntando en z versor. Entonces, según lo que vimos, debemos cambiar la corriente por menos dB de t o d phi de t, considerando en vez de la densidad de corriente y volumen, acá la corriente directamente, que es lo que hay acá. Es decir, cambiamos I por el mu 0 que traemos del otro lado para compensar, y d phi de t con un menos. O sea, sería la versión para algo lineal, para el I. Nosotros teníamos, en vez de esto, era mu 0 j, lo cambiamos por menos dB de t, pongamos justamente para que quede igual que acá, que el 1 sobre mu 0 de este lado, pero si hacemos una integral de j de a, esto nos va a dar i, y de este lado vamos a tener la integral de b de a, que es el de phi. De esa forma obtenemos la versión, digamos, lineal. Perdón, la integral b de a es el phi solo, el de phi de t desde la derivada temporal que teníamos. Así que lo único que nos queda es cambiar, por supuesto, e por b, como teníamos, el otro cambio que hay que hacer. Y luego tenemos mu 0 sobre 2, vamos un menos, 1 sobre mu 0, d phi de t lo tenemos acá, así que es todo esto, h mu 0 nk 2pi a, y luego toda esta parte, a cuadrado más z cuadrado, todo en z versor. Cancelemos este mu 0 con este mu 0, esto lo podemos sacar, acá en vez de 2, 2 ponemos un 4,
con este menos mu 0 por acá. Entonces queda h mu 0 n k a cuadrado 4pi a cuadrado más z cuadrado z versor. Podemos cancelar este a con el cuadrado. Y esto es el campo eléctrico por arriba en un z en el centro de este toroide con A mucho más grande que W y H. Y además en este caso con sección transversal rectangular.